Gracias por continuar con nosotros aquí en la televisión pública. Ya lo hemos hablado, Uruguay está enfrentando varios nudos económicos que impactan directamente en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. El país, de hecho, cerró 2025 con un déficit fiscal de 4,7%, ya me van a corregir, más alto de lo previsto, y con un crecimiento de 1,3%. Algunos indican que es sumamente modesto. La inflación sí se mantuvo baja, muy baja, y eso trae otros problemas acarreados. El precio del dólar se mantiene estable, pero bajo también, según los exportadores, muy bajo, porque les afecta la competitividad, aunque los trabajadores decimos, bueno, nuestro sueldo nos rinde más. Ahí tenemos una dicotomía que intentaremos aclarar. A esto se suman cambios impositivos de este último periodo. El impuesto mínimo global para las multinacionales, el impuesto a las compras en el exterior, ajustes en la devolución de FONASA y las bases de BPC que redefinen, en definitiva, el IRPF en cuanto a las franjas. También acuerdos comerciales que están dándole marco a todo esto a nivel internacional, China, Unión Europea, Transpacífico, ahora otro donde aparentemente también queremos entrar. Hoy nos acompaña Fernando Isabela, es economista, es docente y queremos analizar con él cómo estos factores se combinan y en esta licuadora de conceptos, cómo Uruguay termina buscando una fórmula para poder salir de estos nudos iniciales que estábamos planteando. Fernando, es un gusto que estés esta mañana aquí con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, es un gusto para mí también. ¿Cómo se combina esta tensión, por ejemplo, de una inflación baja con la mirada de algunos que dicen no es bueno tener una inflación tan baja? Bueno, a ver... A mí me parece bárbaro, yo voy al supermercado y digo, qué bien. Sí, totalmente. A ver, el tema de la inflación no es tanto que sea un problema que sea tan baja, sino que bajó más rápido de lo previsto y eso genera algunos problemas. Es decir, Uruguay funciona con un sistema que se conoce como de meta de inflación, es decir, el Banco Central define un nivel de inflación que se considera deseable y alcanzable y eso se hace público. Es decir, el Banco Central, en el caso uruguayo, es 4,5% anual, ¿no? Y eso quiere decir que el Banco Central va a utilizar todos sus instrumentos para que la inflación converja a ese valor. Entonces, el tema es, los distintos actores económicos toman decisiones en base a ese nivel de inflación. Por ejemplo, los acuerdos salariales que se están discutiendo, varios de ellos toman en cuenta que bueno, la inflación esperada va a ser 4,5% y por tanto, cuando se discute el salario real, bueno, se toma en cuenta que va a haber un aumento de precio de 4,5% y entonces el aumento salarial será, bueno, ahí se discutirá, pero por ejemplo, 5%, digamos, si se quiere que aumente medio punto. Entonces, lo que sucede cuando la baja de la inflación es inesperada es que algunas decisiones se tomaron esperando una inflación más alta y esta terminó siendo más baja. Entonces, por ejemplo, eso repercute en que el salario real creciera más rápidamente de lo esperado. Eso para nosotros los trabajadores es una muy buena noticia, pero también hay que pensar que del otro lado hay empresarios que habían acordado un salario real, habían acordado un aumento de salario nominal esperando una inflación un poco más alta y entonces ahora tienen un salario real más alto que el que pueden pagar. ¿Me explico? Entonces hay una serie de decisiones que se toman en función de la información que el Banco Central dice, bueno, la inflación esperada es tanto, y si la inflación se aparta de eso genera problemas. Básicamente lo que genera son redistribuciones inesperadas de recursos. Muy bien. El gobierno tomó decisiones desde el punto de vista presupuestal, pero también decisiones por fuera del presupuesto. Y una de ellas que causó polémica es que cambió la forma en que año a año se calcula el ajuste, la BPC, el ajuste del IRPF. Es decir, en el último periodo de gobierno, en el anterior, se ajustaba esa BPC según el índice medio de salarios y ahora el gobierno lo cambió por el índice de precios al consumo. Bueno, se ha debatido desde el punto de vista político, desde la oposición, que antes fue gobierno, dijo, bueno, esto implica un impacto negativo para los trabajadores, va a haber más trabajadores pagando IRPF, aquellos que ganan 40 y pico de miles de pesos van a pagar IRPF y no lo pagaban. Bueno, a ver, eso es siempre un tema. La verdad es que la mayoría, desde que existe la BPC, que se creó ahí después de la crisis, creo que en el 2004, la mayoría de los años la BPC se ha ajustado con el mismo criterio que adoptó el gobierno ahora, que es en relación al índice de precios al consumo, ¿sí?
La ley, la BPC, hay una ley que establece cómo se ajusta la BPC. La BPC hay que ajustarla todos los años, así está establecido por ley. Y la ley establece que hay dos opciones. O hacerlo en relación al índice de precios al consumo, es decir, en relación a la inflación, a lo que aumentan los precios, o hacerlo en relación al índice medio de salarios, esto es, a lo que en promedio aumentan los salarios. ¿Sí? Entonces, y además la ley habilita que se puede hacer por ese valor y hasta un 20% más de ese valor, de cualquiera de los dos valores. Entonces, históricamente la BPC se ajustó en base al índice de precios al consumo y eso tiene lógica en el sentido de la lógica del IRPF y el IAS. ¿Sí? Estos dos impuestos, uno grava fundamentalmente los ingresos laborales, el otro las jubilaciones, ¿sí? Son ingresos que están pensados en términos progresivos. ¿Qué quiere decir progresivos? Que tienen un diseño que hace que cuanto más gana uno, más pague, y cuanto menos gana uno, menos pague. Por ejemplo, el IRPF tiene un mínimo no imponible, es decir, un nivel de salario por el cual la persona no paga nada de IRPF, que va hasta 7 BPC, al valor actual hasta 48.000 pesos. O sea, todas las personas que ganan menos de 48.000 pesos más o menos nominales no pagan IRPF. A partir de ahí empiezan a correr las franjas, ¿no? Hay una primera franja que es del 10% entre 7 y 10 BPC, después hay otra de 15 y demás. Pero además, el diseño del impuesto hace que no es que si uno su salario cae en la franja del 10, entonces paga 10%. Se calcula por franjas. Es decir, las primeras 7 BPC, los primeros 48.000 pesos de salario no pagan nada. Lo que queda entre 48 y lo que ganas, bueno, entonces ahí paga el 10 y eso hace que cada uno tenga un porcentaje, una tasa distinta, ¿sí? El tema es... ustedes saben que, y los televidentes conocerán, que con el tiempo los precios van aumentando y eso afecta a los valores nominales. Es decir, yo el otro día, hablando con mis hijas, les contaba que en mi primer trabajo, mi primer sueldo fueron 3.000 y algo de pesos. Y mis hijas me decían, pero con eso no pagas ni el ómnibus. Bueno, lo que pasa es que 3.000 y algo de pesos hace 30 años no es lo mismo que 3.000 y algo de pesos ahora, ¿no? Eso es algo que todos entendemos. Bueno, como el valor del dinero va cambiando, lo que hay que hacer es que las franjas hay que ajustarlas todos los años. Entonces, lo que se hace es, la ley que define las franjas de IRPF se votó una vez, allá en 2007, o alguna vez se cambia, pero si se fueran a cambiar esas franjas, esto tendría que discutirse en el Parlamento todos los años. Entonces, las franjas están establecidas por BPC y después el Poder Ejecutivo es el que ajusta la BPC todos los años siguiendo estos criterios. Yendo a la pregunta ahora, después de este panorama un poco largo. Ajustar la BPC de acuerdo al índice de precios al consumo, como se hizo ahora, yo decía, tiene lógica porque es lo que permite que si uno mantiene su ingreso real, o sea, el poder de compra de su salario, uno sigue pagando lo mismo. ¿Me explico? Es decir, los precios en promedio el año pasado aumentaron 3,65%. Si su salario este año, póngale que tiene aumento en enero, ¿no? Hay gente que tiene aumento en enero, hay gente que tiene en julio. Supongan que en enero el aumento fue 3,65. Eso quiere decir que uno, en valor real, en capacidad de compra, su salario está igual que hace un año. Y si la BPC se ajustó por ese mismo valor, usted sigue pagando lo mismo, ¿sí? De hecho, en realidad ahora se decidió ajustar la BPC por IPC más 20%. En realidad la BPC subió más que eso, subió 4,38%. Entonces, si tu salario aumentó lo mismo que los precios, entonces vas a pagar un poquito menos, ¿sí? Por eso yo argumento que en realidad la decisión que se tomó fue una rebaja impositiva. Si alguien mantuvo su ingreso real, va a pagar menos. Claro, si alguien su salario ha venido aumentando, porque por suerte el año pasado los salarios le ganaron la carrera a los precios, el salario real aumentó, entonces si alguien gana más en términos reales, es probable que termine pagando un poco más. Pero eso no es por el ajuste de la BPC, es simplemente por la lógica del impuesto. De cómo está conformado, digamos. Por la lógica del impuesto, que está pensado para que si uno aumenta su capacidad de compra, pague un poco más. La progresividad. Exacto. ¿Y el índice medio de salarios? Bueno, el tema es, cuando uno ajusta por índice medio de salarios, lo que uno hace es correr las franjas, lo que en promedio aumentaron los salarios, no lo que aumentaron los precios. Entonces, eso puede llevar, hay casos como este año, como los precios le ganaron como los salarios le ganaron a los precios, si uno corría la BPC por los salarios, no por los precios, ¿sí? En promedio la gente iba a pagar lo mismo y eso implica que quien tuvo un aumento del salario real igual al promedio no va a pagar un poquito más, como pasa con este criterio, sino que pagaba lo mismo. Pero eso hay que tener en cuenta que eso pasa este año porque los salarios le ganaron a los precios. Hay años en que pasa al revés. De hecho, el gobierno anterior, que fue quien tomó la decisión de ajustar por índice medio de salarios, durante los 5 años del gobierno anterior, en 3 de ellos pasó al revés. Es decir, los precios le ganaron a los salarios. Si se hubiera ajustado por IPC,
eso hubiera implicado que, bueno, como las personas perdían un poquito de poder de compra, tuvieran que pagar un poquito menos de impuestos. Pero con el criterio aquel de ajustarlo por índice medio de salario, lo que se hizo fue congelar el pago de impuestos. Entonces las personas ganaban un poquito menos, pero la BPC se ajustaba igual que su salario, entonces seguían pagando lo mismo. Yo sé que esto es un poco entreverado, No, está bien. ¿sí? Pero la verdad es que la diferencia en este caso es de centésimos. ¿Sí? Son dos valores muy cercanos en este año. Fernando, yo estaba esperando verte para preguntarte esto. Tenemos que cerrar, lamentablemente nos queda corta esta entrevista. Este gobierno asumió con la premisa de achicar las desigualdades. Pero el IVA es el impuesto más injusto que hay, o más desigual que hay. ¿Qué debiera hacerse para poder ir acompasado con la promesa de un gobierno que dice, bueno, achiquemos las desigualdades, y un impuesto que no cambia, que es parejo para todo el mundo? Bueno, bien, perfecto. Como vos decís, el IVA es un impuesto que uno paga cuando va al supermercado y es para todos igual, independientemente de cuánto gane, y eso genera un efecto regresivo porque las personas más pobres tienen que gastar todo su ingreso en consumo y por tanto pagan impuestos por todo su ingreso, y las personas que tienen capacidad de ahorro solo gastan una parte de su ingreso en consumo y por tanto no pagan impuestos por todo su ingreso. Eso es algo conocido. A ver, si uno lee las bases programáticas del Frente Amplio, lo que establecían es, y que es algo que además lo viene estableciendo hace mucho, y un poco fue lo que buscó la reforma tributaria aquella del 2007, que es ir disminuyendo los impuestos indirectos como el IVA, que son regresivos, y sustituyéndolos por impuestos directos como el IRPF o el IAS, que sí se ajustan a lo que uno gana. ¿Y se disminuyó ese dispuesto? Sí, a ver, en la reforma tributaria... ¿O tenemos los dos ahora? Ya hace un tiempo, ¿no? Pero en la reforma Claro. tributaria en 2007-2008, cuando se crea el IRPF, se baja el IVA. O sea, acuérdense que el IVA tiene dos tasas. Tiene una tasa mínima que grava básicamente los bienes de la canasta de consumo, que hoy está en el 10%, que antes de la reforma tributaria estaba en el 14%. Y una tasa básica, que es la que pagan el resto de los bienes, que está en el 22% y antes estaba en el 23%. ¿Sí? El tema con el IVA es, desde esta perspectiva, quienes pensamos que los impuestos progresivos son mejores, son más justos, estamos de acuerdo en que hay que tender a bajar esos y sustituirlos por otros, porque el Estado necesita recursos. El problema del IVA es que es muy fácil de recaudar y cada punto de IVA recauda algo así como 250 millones de dólares, ¿no? Entonces es muy difícil de bajar. Es decir, bajar un punto del IVA, si uno quiere mantener la recaudación, implica que tiene que aumentar mucho otros impuestos. Lo que está ahora un poco en discusión y puede ser una salida es esto del IVA personalizado, ¿no? Ese es una nueva concepción del IVA, un poco ajustado con las nuevas tecnologías que permiten tener una idea de exactamente en qué gasta la persona y cuánto es su ingreso, que permitiría hacer algún ajuste. Es decir, bueno, a quien gaste hasta cierto monto, a cierto monto relativamente bajo, se le puede devolver parte del IVA pagado, y a quien gaste más, no devolverle, y eso podría hacer cierto ajuste. Pero este es un tema que hay que mirarlo a largo plazo, ¿no? Porque bueno, cada punto de IVA es mucho dinero y no es sencillo de sustituir. Que nos quedó todo por hablar. ¿Podés volver? Puedo volver. Encantadísimos de recibirte.